¿Qué necesitamos hacer nosotras como madres para ser de bendición a nuestros hijos? Bueno, hoy quiero compartir contigo unos principios de la palabra del Señor que nos ayudan como madres para poder ser de bendición a nuestros hijos. Y lo primero que yo quiero decirte es que nosotros, para poder ser madres que bendecimos a nuestros hijos, que somos de bendición, es que necesitamos vivir vidas consagradas a Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo hoy en este día. ¿Sabes? Nosotros como madres, Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de poder tener a nuestros hijos, pero no solamente tenemos la bendición y el privilegio de tener a nuestros hijos, pero también tenemos una gran responsabilidad que ahora nosotros como madres tenemos que guiar a nuestros hijos a conocer de Dios. Por eso necesitamos vivir vidas consagradas a Dios para poder ser de bendición a la vida de nuestros hijos. Y para eso yo quiero compartirte un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loída y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Estas eran las palabras del apóstol Pablo a la vida de Timoteo. Solo que Pablo le está diciendo a Timoteo: yo sé, Timoteo, que tú tienes una fe sincera, una fe verdadera. ¿Por qué? Porque esa fe primero estuvo en tu abuela y luego después estuvo en tu madre. Y ahora yo sé que esa misma fe que hubo en ellas está en ti. Déjame leer otra versión. Dice, el mismo versículo, pero de otra versión. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo estaba recalcando en la vida de Timoteo que él tenía una fe verdadera, que él había heredado de su madre y de su abuela. Aquí miramos la influencia, pues, entonces, que tiene una madre y una abuela en la fe de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros como madres seamos madres consagradas a Dios. ¿Para qué? Para que podamos transmitir una fe verdadera a la vida de nuestros hijos. Y para eso vamos a ver algunas cualidades que nos ayudan a nosotras como madres para poder ser esas madres de influencia en la vida de nuestros hijos, esas madres consagradas. Ahora, cuando yo digo que seamos madres consagradas, no quiere decir que somos perfectas, pero vamos a ver cuáles son esos principios de la palabra del Señor que nos ayudan a ser esas mujeres de bendición para nuestros hijos. Y lo primero que vemos aquí que yo quiero recalcar es el que vivamos una fe verdadera, una fe genuina, para poderles transmitir eso a nuestros hijos. Como miramos aquí en este versículo, que Timoteo recibió una fe verdadera. ¿Por qué? Porque esa fe verdadera que ahora Timoteo tenía en su corazón era porque su madre y su abuela le habían influenciado esa fe verdadera. Entonces, pensando en esto, quiere decir que hay personas que pueden vivir una fe no verdadera, una fe fingida, porque eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo sé que tú tienes una fe verdadera, no fingida, no falsa, pero una fe genuina, verdadera. Entonces, nosotros como madres necesitamos vivir una fe verdadera. ¿Qué pasa si nosotros no vivimos una fe verdadera? ¿Cuál es la diferencia en vivir una vida verdadera y una fe no verdadera? Vamos a ver lo que no es vivir una fe no verdadera. Es aparentar que somos seguidores de Cristo, pero que nuestra manera de vivir demuestra lo contrario. Eso no es vivir una vida verdadera, una fe verdadera.
Si nuestros hechos demuestran lo contrario, quiere decir que no estamos viviendo una fe verdadera. También el no vivir una vida verdadera es no vivir conforme a los principios de Dios, conforme a la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado en su palabra. Si yo no vivo lo que la palabra de Dios nos enseña que vivamos, quiere decir que solamente soy una persona religiosa, soy una persona que no estoy viviendo conforme a los principios de Dios, conforme a su palabra, porque mis hechos demuestran lo contrario. Una persona que no vive una vida verdadera es una persona que solamente vive para ella, para sus metas, sus ambiciones personales. No vive conforme a los principios de Dios, sino a lo que ella desea tener en la vida. Sus deseos, sus metas, sus sueños. En otras palabras, Dios no es su prioridad. Eso es no vivir una vida, una fe verdadera. Cuando Dios no es nuestra prioridad en nuestra vida, cuando hay otras cosas más importantes que Dios. Eso es vivir una fe no verdadera. Pero ahora vamos a ver qué es vivir una fe verdadera, una fe genuina, porque eso es lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros. Y eso es una gran diferencia. Una madre, una mujer que tiene una fe verdadera es una persona que vive conforme a los principios del reino de Dios. Eso es tener una fe verdadera, que nosotras como madres vivimos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros vivimos, practicamos lo que la palabra nos enseña día tras día. Y eso es lo que ven nuestros hijos. Nuestros hijos están viendo lo que nosotros estamos viviendo día y día. Y eso es lo que va a influenciar. Una mujer que tiene una fe verdadera es una persona, es una mujer que vive conforme a los principios del reino de Dios. También es poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Eso es tener una fe verdadera, que nosotras siempre estamos mirando, bueno, ¿y esto cómo lo ve Dios? ¿Y esto cómo me afecta mi relación con Dios? Y siempre estamos poniendo a Dios en primer lugar antes que nosotras mismas, antes que nuestros deseos, nuestras metas, nuestras ambiciones personales. Pero vivir una fe verdadera es tomar a Dios en cuenta antes que cualquier otra cosa en nuestra vida. Eso es tener una fe verdadera en Dios. Es vivir sometida al señorío de Cristo. Cuando tú y yo hemos dejado, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Ahora mi vida te pertenece. Ahora aquí estoy. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Eso es vivir una fe verdadera. Que nosotros vivamos sometidas al reinado de Cristo en nuestras vidas, que ya no vivimos para nosotros, pero que ahora vivimos para Dios y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, nuestros hijos aprenden más lo que ven en nosotros que lo que nosotros les podemos decir. Nuestros hijos están viendo si realmente Jesús es el Señor de nuestras vidas, si Dios es nuestra prioridad antes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que nosotros vamos a sembrar en el corazón de nuestros hijos. Seamos esas madres que transmitimos una fe verdadera en la vida de nuestros hijos, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos. El que ellos vean en nosotros un cambio verdadero, unas vidas rendidas a Dios, madres consagradas a Dios. Y eso es lo primero que nosotros necesitamos si queremos ser de bendición para nuestros hijos. Vivir una fe verdadera, no de labios solamente, no digamos Dios es el Señor de mi vida y vivamos otra cosa, pero que lo que nosotros decimos, eso también lo vivimos día a día. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean bendecidos. Una madre consagrada no solamente transmite una fe verdadera, pero también en segundo lugar, una madre
que va a ser de bendición a sus hijos es una madre que ora. Es una madre que tiene una vida devocional. Cuando yo digo una madre que vive una vida devocional, me refiero a la oración y a la lectura de la palabra del Señor. Si nosotros queremos ser madres, que queremos ser de bendición a nuestros hijos, necesitamos orar y leer la palabra de Dios, porque es allí la oración donde Dios primero nos cambia a nosotros, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, de todas las áreas de nuestra vida. Y al leer su palabra de la misma manera, ahí es donde Dios nos da la gracia, la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos en el temor a Dios. Eso es importante que tú y yo seamos madres consagradas a Dios, como a través de la oración y de la lectura de su palabra en nuestras vidas. Necesitamos orar y necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para poder ser de bendición en la vida de nuestros hijos. Y no solo esto, pero el que nosotros tengamos una vida devocional, eso estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos. Ellos están viendo en nosotros que realmente nosotros estamos apasionadas por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una vida devocional, porque buscamos a Dios con todo nuestro corazón, y eso es lo que va a marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos. Ellos van a aprender a orar y a leer la palabra de Dios porque lo han visto en nosotros. Así es que seamos un ejemplo a seguir en la vida de nuestros hijos para que sean bendecidos, ¿verdad? Y para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. En tercer lugar, si queremos ser madres de bendición en la vida de nuestros hijos, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos tener fe en Dios. Bien importante que nosotros seamos madres que confiamos en Dios en todo tiempo. No solamente cuando todo lo tenemos, cuando todo está bien, pero nuestros hijos quieren ver en nosotros nuestra fe en los momentos de prueba, de dificultad, de enfermedad, de escasez. Ahí es donde nosotras, como madres consagradas a Dios, tenemos que pararnos firmes en las promesas de Dios para que vean en nosotros esa fe genuina, esa fe verdadera, que nosotros confiamos en Dios no solamente cuando todo lo tenemos, cuando todo está bien, pero aún en medio del problema, de la necesidad, nosotros tenemos esa confianza y esa fe en las promesas de Dios. Así es que si queremos ser madres de bendición para nuestros hijos, permanezcamos firmes confiando en Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean bendecidos, ¿verdad? Porque es importante nuestra fe en Dios, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, nosotras no podemos agradar a Dios. Tenemos que ser madres de fe que confían en Dios, en sus promesas. Así es que nosotras vamos a ser madres que creemos, que nos mantenemos firmes en las promesas de Dios, que no andamos solamente por vista, pero andamos por fe. No por lo que vemos, no por lo que oímos o por lo que sentimos, pero somos madres que caminamos conforme a las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Así es que seamos mujeres de fe, de confianza, que siempre estamos confiando en las promesas de Dios para nuestras vidas y para nuestros hijos. Así es que vivamos esa vida de fe para que nuestros hijos sean bendecidos. En cuarto lugar, si queremos ser madres de bendición, madres consagradas, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Qué importante es este principio. Que seamos madres obedientes a la palabra del Señor, que no seamos solamente oidores, como dice su palabra, pero hacedores, que pongamos por obra esta palabra que cada día estamos escudriñando, que nosotros no solamente escuchamos, pero también lo vivimos, obedecemos cada vez que Dios nos llama, cada vez que Dios nos dice, ¿sabes qué? Haz esto, haz el otro. Ponemos por obra. Y nuestros hijos están viendo eso. Si nosotros somos madres obedientes, sometidas a Dios. ¿Por qué es tan importante nuestra obediencia a Dios? Porque
Es a través de nuestra obediencia que nuestros hijos van a ser bendecidos, que nuestro hogar va a ser bendecido. Mira lo que dice su palabra en Deuteronomio 28:2. Ahí hay una lista grande de todas las bendiciones que Dios va a traer a nuestras vidas si nosotros somos madres obedientes a Dios. Dice, versículo 2, dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Tremenda promesa de Dios. Vendrán sobre nosotros, estarán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos acompañarán siempre. Y ahí da una lista enorme de todas estas bendiciones y empieza ahí el escritor a decirnos, serás bendecido en tu entrada y en tu salida, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que tú aprendas tendrás la bendición. Y ahí está toda una lista de bendiciones que Dios promete darnos para aquellos que obedecemos su palabra. Podemos entonces caminar en fe, en seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, la obedecemos, todas estas bendiciones vendrán a nosotros y a la vida de nuestros hijos también. Ellos también alcanzarán estas bendiciones, porque eso es lo que ahí dice todo el capítulo de 28 de Deuteronomio. Ahí dice, todas estas bendiciones vendrán a ti, a tus hijos, a tu hogar, tu familia, toda será bendecida. ¿Por qué? Porque tú has puesto por obra, tú has obedecido la palabra de Dios. Eso es bien importante, que nosotras continuamente nos estemos examinando y viendo si estamos obedeciendo estos principios que la palabra de Dios nos han dejado. ¿Para qué? Para que tengamos la bendición, para que nos vaya bien y para que Dios guarde nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Así es que vamos pues entonces a obedecer la palabra de Dios. En quinto lugar, si queremos ser madres consagradas, madres que somos de bendición para nuestros hijos, necesitamos aprender a perdonar. Qué importante es que nosotros seamos mujeres que perdonamos. Yo creo que este es un principio bien importante, esto es esencial para todo seguidor de Cristo. Que nosotros seamos personas que perdonamos, que no guardamos rencor, resentimiento. ¿Por qué es tan importante este principio de la palabra del Señor? Porque mira lo que dice Efesios 4:32. Dice así su palabra. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de perdonar así como Dios nos ha perdonado. Y recuerda, esto nos lleva al paso que leímos, al paso anterior, que nosotros debemos de ser personas que obedecemos. Y si Dios nos dice que debemos perdonar, pues hay que perdonar. No hay que ser rencorosos. Porque ¿qué pasa si yo soy una persona rencorosa, guardo rencor, resentimiento y no quiero perdonar a la persona que me ofendió, que me dañó? Pues esto va a venir a causar estrés, tensión en nuestro hogar, en nuestra familia. Necesitamos perdonar. Aún dentro de nuestro hogar nos podemos ofender, ¿verdad? Porque somos personas imperfectas. Ninguno de nosotros somos personas perfectas. Pero así como nosotros deseamos que nuestros seres o las personas nos perdonen, así también nosotros debemos estar dispuestas a perdonar. ¿Para qué? Para que vivamos en armonía en nuestro hogar y no vivamos con ese estrés, esa tensión que viene a afectar nuestras vidas y nos roba la paz y la bendición de Dios. Así es que seamos personas que perdonamos.
¿Para qué? Para que tengamos un corazón sano y que el amor de Dios fluya en nuestras vidas. De otra manera, si nosotros guardamos resentimiento, coraje, ira en nuestros corazones, nosotros mismas nos estamos afectando. Nosotras mismas estamos dañando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Porque recuerda, lo que nosotros somos, eso transmitimos. Y si yo soy una mujer orgullosa, yo soy una mujer rencorosa, eso estoy transmitiendo a la vida de mis hijos. Y mis hijos tampoco van a aprender a perdonar, porque yo estoy sembrando esa actitud en ellos. Así es que aprendamos a perdonar. No te quedes con el resentimiento hacia esa persona. Si tú dices, no puedo, es difícil lo que me hicieron, pídele a Dios que te ayude a sanar tu corazón primeramente para que tú puedas perdonar. Y créelo, que Dios te ayudará, Dios sanará tu corazón para que tú puedas ser libre y puedas experimentar ese amor de Dios en tu vida y puedas también dar ese amor a aquellas personas que te dañaron y te ofendieron. Bien importante que seamos madres que sabemos perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean bendecidos en todo. En sexto lugar, una madre consagrada tiene una actitud de perseverancia. Y qué importante es este principio, ¿verdad? Que seamos madres que perseveramos, que no nos damos por vencidas. Es importante que tú perseveres en la oración hacia tu hijo, a tu hija, a tu esposo probablemente si tu esposo no es creyente y estás orando, que tú te mantengas perseverando hasta que veas el milagro. No te des por vencida. Tú sé una mujer que persevera hasta ver el cambio que tú quieres ver en tu hogar, en la vida de tu hijo. Esto es bien importante. Mira lo que la palabra de Dios dice en Gálatas 6:9. Dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Yo quiero motivarte, madre, que no te des por vencida. Si tú estás viendo rebeldía en la vida de tu hijo, de tu hija, si tu hijo se ha desviado, si tu hijo anda en pasos que no están bien, en cosas que no están bien en su vida, lo que tú puedes hacer es perseverar en oración. Traerlo delante de Dios y confiar y esperar en las promesas de Dios para que ese hijo, esa hija regresen al camino verdadero, a la fe verdadera, al plan y al propósito de Dios para sus vidas. No te des por vencida, mamá. Persevera. No importa lo que tus ojos vean, tus oídos escuchen o lo que tú sientas. Tú confía y persevera hasta ver el milagro hecho realidad en tu casa, en tu hogar, en la vida de tus hijos. Una madre consagrada es aquella que no se da por vencida, sino que persevera. Así es que sigue perseverando y vas a ver el milagro que Dios hará en tu hogar, en tu hijo, en tu hija. En séptimo lugar, una madre consagrada es una madre que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Qué importante que nosotros tengamos esa relación genuina, verdadera con el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, porque Jesús mismo lo dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar un consolador para que esté con ustedes y les enseñe y les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Nosotros como madres necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque va a haber momentos que no sabemos qué hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues venir delante de Dios y su Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a mostrar y nos va a dar la salida, nos va a mostrar qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. El Espíritu Santo está aquí con nosotros.
Jesús se fue y está ya con el Padre, pero ahora tenemos al Consolador, al Maestro, que es el Espíritu Santo, que está aquí, que nos quiere ayudar, nos quiere mostrar qué debemos hacer en situaciones difíciles o cuando tenemos que tomar una decisión. Tú como madre necesitas mantener una relación íntima con el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento. Así es que yo te motivo a que tú mantengas esa relación con el Espíritu Santo para que te dé la gracia y la sabiduría para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que hagas en esa situación, en ese problema que tú estés pasando en tu vida. La palabra de Dios dice ahí en Juan 14:26, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así es que necesitamos al Espíritu Santo. Cuando yo leo esta escritura y examino la vida de Jesús, miramos nosotros en los evangelios que Jesús dependió del Espíritu Santo para hacer todo lo que el Padre quería que Jesús hiciera mientras que Él estuvo en este mundo. Si Él necesitó la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotras necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe y nos guíe? ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición a la vida de nuestros hijos, a nuestro esposo de igual manera. Así es que mantengamos pues una relación íntima con el Espíritu Santo. Quiero terminar haciendo un resumen de estas cualidades que nosotras como madres necesitamos para ser de bendición a nuestros hijos. La primera que miramos es que nosotros, para poder ser madres de bendición o madres que estamos consagradas con Dios, necesitamos vivir una fe verdadera. En segundo lugar, necesitamos ser madres que tienen una vida devocional o oran y leen la palabra, escudriñan la palabra. Bien importante. En tercer lugar, necesitamos como madres consagradas a Dios confiar en Dios. Tener fe en Dios en todo tiempo y en todo momento. No solo cuando todo está bien, pero aún en tiempos de dificultad. Necesitamos ser madres que confían en Dios. En cuarto lugar, necesitamos obedecer la palabra de Dios para que venga la bendición de Dios a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos. En quinto lugar, necesitamos ser madres que hemos aprendido a perdonar. ¿Para qué? Para que también nuestros hijos aprendan a perdonar. Bien importante este principio, que seamos personas que perdonamos para que el amor de Dios fluya en nuestras vidas. Y en sexto lugar, necesitamos ser madres que perseveramos en todo tiempo y no nos damos por vencidas hasta ver el milagro que queremos ver en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos. Y en séptimo lugar, necesitamos ser madres que tienen una relación íntima con Dios. Si nosotros nos mantenemos con estas cualidades, vamos a ser unas madres que vamos a traer bendición a la vida de nuestros hijos. Yo quiero orar por ti, madre, por ti que estás ahorita tal vez pasando por problemas, necesidades en tu casa, en tu hogar y no sabes qué hacer. Vamos a orar para que Dios nos ayude a todas nosotras, para que Dios te ayude y me ayude a mí a ser una madre consagrada, una madre que trae bendición a la vida de sus hijos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar.
Señor, en este momento, Padre, te pedimos, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a ser esas madres consagradas en todo tiempo, Señor. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros como madres transmitirles una fe verdadera, una fe genuina a la vida de nuestros hijos, Señor. Que nosotros podamos sembrar estos principios de tu palabra en la vida de nuestros hijos, Señor, para que ellos crezcan con tu paz, con tu bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si tú has hecho esta oración, yo sé que Dios ha escuchado y Él te va a dar la gracia y la sabiduría para que tú puedas ser esa madre consagrada. Así es que adelante y que Dios te bendiga.